Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. Ahora el noticiero de esta semana en la mira. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió el viernes 30 con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. La embajadora canadiense en Estados Unidos, Kristen Hillman, informó a la prensa que su mensaje central fue básicamente: no somos México. Dijo: el mensaje de que nuestra frontera es tan vastamente diferente a la frontera mexicana fue realmente comprendido. Destacó la diferencia en las incautaciones de fentanilo en las dos fronteras y la baja tasa de aprehensiones de migrantes. Trudeau enfrenta una situación de debilidad en su país y por lo menos algunos de los gobiernos de las provincias se han pronunciado por separarse del Tratado México-Estados Unidos-Canadá para negociar un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Así las cosas, ya parece que la amenaza de aranceles que hizo Trump en redes sociales el lunes 25 fue solo esto: amenaza. Pero a pesar de que la presidenta mexicana mantuvo su propia política, Trump ya logró uno de los propósitos: dividir a México y Canadá en vísperas de la renegociación del tratado en el año 2026. Mientras tanto, la posibilidad de que realmente vaya a imponer el arancel de 25% en las importaciones parece cada vez más lejos, ya que están saliendo estudios que señalan con cifras el costo a la población estadounidense, como el reciente informe del Center for American Progress, el Centro para el Progreso Americano, que calcula que una familia media gastará unos $1,300 más al año por estos impuestos a las importaciones. En El Salvador, la derecha intensifica sus ataques contra defensoras de los derechos humanos, sobre todo temas de derechos sexuales y reproductivos y para el acceso al aborto. En espera de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pudiera tener un impacto para todos los países centroamericanos que mantienen una prohibición absoluta contra el aborto. Morena Herrera, defensora y cercana a nuestro programa Mira, ha recibido calumnias en las redes y llamados a judicializarla por crímenes inventados por su activismo a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas. Otras defensoras también han recibido amenazas. Expresamos nuestra solidaridad con Morena y con las defensoras de El Salvador, donde una mujer puede ir a la cárcel hasta por un aborto espontáneo. Y estaremos pendientes de la decisión de la Corte. Y finalmente, en Brasil, el informe de una investigación por parte de la Policía Federal concluye que el expresidente de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, y 36 personas más trabajaron 3 años en un plan para llevar a cabo un golpe de Estado después de la elección de Lula da Silva a la presidencia y asumir el poder. Según fue la falta de apoyo en el ejército y la Fuerza Aérea que finalmente les obligó a cancelar el plan. Veremos ahora si el fiscal decida enjuiciar el caso. Bueno, pues en los últimos programas, como sabe la audiencia, de hecho en América hemos hecho una especie de radiografía de la región frente al segundo gobierno de Donald Trump, que comienza el 20 de enero de 25, tras la elección el 5 de noviembre. Ahora vamos a platicar sobre 3 países con contextos distintos, pero temas comunes y que compartan una región, Centroamérica. Honduras y Guatemala tienen gobiernos de centro izquierda que enfrentarán presiones del gobierno derechista de Trump. El gobierno de José Raúl Mulino en el Panamá podría enfrentar posiciones para hacer frente contra China en la región. Entonces, toda la geopolítica se mueve en este contexto.
Y finalmente, pues esos 3 países también son críticos en la migración continental. Vamos a presentar el panel. Me da mucho gusto tener a estas mujeres expertas en los temas desde Panamá, Guatemala y Honduras. Rebeca Yanis Orobio es socióloga, profesora e investigadora de la Universidad de Panamá. Es coordinadora del programa de maestría de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá y dirige y conduce el programa semanal Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, que se transmite por el canal de YouTube @consultora Yanis_Orobio 1995. Es feminista, educadora popular y libre pensadora. Rebeca, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hombre, gracias a ti por la invitación. Saludos a las compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Úrsula Roldán Andrade es doctora en geografía, actual directora del Instituto de Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Es investigadora y analista en temas de migración internacional. Úrsula, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y un honor estar con las colegas compartiendo esta entrevista. Finalmente vamos a Honduras con Merce Ayala Claros, socióloga, feminista, investigadora, egresada de la maestría Estudios Urbanos y Migraciones Internacionales. Es coordinadora del área de investigación y derechos humanos del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC, que muchos conocen como una de las organizaciones más importantes en esta temática. Muchas gracias, Mercy, por estar en Hecho en América. Bienvenida. Muchas gracias, Laura, y un saludo a todas las compañeras. Vamos a empezar contigo, Úrsula, también. Para Guatemala, la migración está en el centro de la relación, sobre todo en un gobierno de Donald Trump. ¿Qué están esperando? Ya. Bueno, lo que esperamos es que el presidente Donald Trump cumpla su promesa de deportación inmediatamente de tomar posesión. Él llama a deportación masiva, que eso sí está por verse, si va a tener toda la logística y todos los recursos para hacerlo. Pero sí creemos que va a tratar de cumplir con la promesa de deportar desde dentro de Estados Unidos, y ahí creemos que es posible que haga redadas en centros de trabajo, como hizo muchas deportaciones en el 2017 cuando gobernó. También creemos que va a presionar mucho para que los estados santuario no sigan ejerciendo como tales en Estados Unidos, y por lo tanto pues también estos estados se vean afectados en cuanto a que ahí mismo se puedan dar las deportaciones, y que por supuesto las fronteras, tanto la de México, Estados Unidos, como la de México, Guatemala, se fortalezcan más de lo que ya estaban, generando controles, contención, deportación, y posiblemente aplique de nuevo estos programas de quédate en México, o que intente generar un tercer país seguro en los países centroamericanos y de otros, y también podría ser del sur, de América Latina, pero por supuesto que a lo mejor no necesite crear el acuerdo de tercer país seguro, sino que simplemente llegue a negociaciones con los estados para mayor contención migratoria. Pero en general, creemos que las deportaciones sí se van a dar dentro y en frontera, y esta contención migratoria. Esto de que los países se hagan cargo, que de hecho ya lo venían haciendo, de los migrantes que se van quedando varados en cada uno de las contenciones migratorias, como Costa Rica, como Guatemala, como México, y que ahí obliga a los países a generar programas para poder incorporar a estos migrantes en tránsito que no logren llegar a Estados Unidos. Entonces, y además de parar muchos de los programas de regularización migratoria que estaban en marcha con el gobierno demócrata, que ni siquiera estaban totalmente establecidos,
pero que empezaban a generarse con algunas posibilidades de regularización, como la reunificación familiar, como también el parol humanitario con ciertos países y por supuesto lo que sería la ampliación de visas de trabajo, que ese quizás sea uno de los pocos aspectos que se pueda negociar con el presidente y su gabinete. Y Úrsula, ¿esto qué implica para las familias? Tanto las familias que están allí en los Estados Unidos como las familias guatemaltecas que están pensando en migrar o que tienen familiares allí. Y mira, hay mucho temor a las personas que ya están en Estados Unidos de manera irregular. Quienes estaban en proceso de regularización también tienen temor de que estos procesos no terminen positivamente para incorporarlos a Estados Unidos, que hayan deportaciones, no importando los años de migración que tengan, ¿verdad? Puesto que eso lo vivimos en el 2017, personas que llevaban 10, 15 años sin ser regularizados, pero que ya casi establecidos en Estados Unidos y que ya no tienen muchos referentes en Guatemala. Y esas deportaciones de quien tiene 2 años, 3 años, que todavía no ha cumplido con poder pagar la deuda que llevan consigo para poder hacer el viaje hacia Estados Unidos. Entonces sí hay temor de esa deportación. Ahora, los migrantes siguen yéndose, a pesar de las restricciones. Creemos que de aquí a diciembre puede aumentar la migración, esperando irse antes de que llegue el presidente Donald Trump, antes de que tome posesión. Y por supuesto siempre hay un periodo de que las personas esperan a que la coyuntura cambie. Yo diría que los primeros 3 a 4 meses, y algunos quizás pensemos hasta 6 meses, en que esa coyuntura no va a cambiar en el corto plazo. Y entonces lo que sucede es que después empiezan a darse estrategias de estas estructuras de redes que llevan a los migrantes hasta Estados Unidos, que empiezan a tener otro tipo de estrategias, por supuesto corriendo más riesgo, ¿verdad? Porque son viajes cada vez más caros y viajes cada vez utilizando rutas más peligrosas. Pero eso será después de 4 a 6 meses, cuando se piense que ya hay otra coyuntura y no sabemos todavía toda la evolución que vaya a tener las políticas que aplique el presidente Donald Trump. Tiene también otro tipo de implicación, que es el apoyo que se viene dando sistemáticamente en el gobierno demócrata a nuestro gobierno, que es prodemocrático, que es casi el único que va quedando en la región, junto con Costa Rica, a pesar de que ambos tienen debilidades, pero todavía en un sistema democrático, ¿verdad? Entonces, ese apoyo contundente a que combatir las causas estructurales o combatir las causas raíz de la migración, creemos que eso no le va a interesar mucho al presidente y que también pueden generarse crisis de gobernabilidad si ciertas políticas no se mantienen, como el combate a la corrupción, como el combate al crimen organizado, como también el tema de fortalecer a estos gobiernos democráticos en todo el sistema del Estado de Derecho. Eso creo que es una de las grandes implicaciones también. Y por Sí, es supuesto un la punto que eliminación de queremos ver un remesas. poco más adelante, perdón. Muy bien. La implicación para las reformas que se está pensando. Úrsula, pues también Rebeca, vamos a seguir con el tema de migración. Para Panamá, pues es un punto neurálgico también la migración por el Darién entre Colombia y Panamá, que llegó a tener, pues, según esta cifra, 520,000 cruces en personas que pasaron en el año 2023, según el gobierno de Colombia. ¿Qué políticas esperan de Trump hacia Panamá y cómo pueden afectar al país, sobre todo en ese tema de la migración? Hola Laura, buenas tardes, saludos a las compañeras de vuelta. Bueno, el tema migratorio es un tema recurrente para la América Central. Y ahora en el caso de Panamá, con el tema de la migración,
transcontinental, porque sí tenemos que hacer un énfasis en señalar que esto que se ha producido en los últimos años allí en la frontera con el Darién ha sido una explosión porque ha trastocado la migración, digamos, que estructuralmente se venía dando por nuestro territorio, que es nuestro territorio ísmico, es un territorio de tránsito histórico. Lo que ha sucedido es que de algunos países de Sudamérica, que no es solamente Colombia, es un tema que implica varios países de la región, Colombia, Ecuador, Perú, fundamentalmente, están inmersos en este fenómeno de lo que está sucediendo en el Darién y que a veces los medios lo enfocan solamente con el fenómeno migratorio natural de nacionales colombianos o venezolanos, que ahora es un fenómeno, digamos, de estos tiempos. Pero lo que está sucediendo en el Darién, la explosión de la migración en el Darién, se da porque existe una migración de extracontinentales, sobre todo del África, vaya, que por una significancia, y tengo que decirlo aquí, de un tema todavía profundamente racista de nuestras realidades y comprensiones de estos fenómenos, no atienden, insistimos en no atender, incluso hasta en la academia, insistimos en no atender que lo que se está dando en el Darién en los últimos 5 o 6 años tiene que ver con una explosión de toda una estructuración de una trata de personas, de un negocio, la verdad que producto de esa exclusión que el modelo económico en los países africanos pues viene realmente sufriendo en los últimos años una crisis profunda y que pues hace que justamente humanitariamente pues estos extracontinentales tengan que pensar en nuestras tierras, en la América y concretamente obviamente en los Estados Unidos. Y han considerado el paso por el Darién. Alguien les ha indicado que el paso por el Darién es el mejor paso y yo diría que es el más peligroso de todos los pasos para llegar hasta su punto final, que son los Estados Unidos. Sí, pues están saliendo desde hace muchos años historias realmente de terror que vienen de lo que tiene que vivir la gente que pasa por el Darién allá. Y ¿esperan algún intento para convertir a Panamá en tercer país seguro o en policía de la política de Trump? Vaya, por ahí escuchamos unas declaraciones del actual presidente, José Raúl Mulino, donde hace unas declaraciones quizás no precisamente las que quisiéramos, donde señala de que el tema a tratar con el presidente Trump será en una relación bilateral casi de subordinación a las decisiones que tomen los Estados Unidos. Mira, el tema migratorio, como todos los temas nacionales, deben ser atendidos por cada nación. Y sin duda alguna, la crisis en el Darién es nuestra crisis y tenemos que abordarlas con un acompañamiento de todos los países que estamos involucrados, sobre todo fundamentalmente Colombia, que es nuestra frontera, pero los otros países que contribuyen a esta profunda crisis que tiene el fenómeno migratorio en el Darién son Ecuador, Perú y otros países del sur que también tienen que involucrarse en el tratamiento humano, si se quiere, que creo que debemos introducir ya este elemento, este factor. El factor humano también está aquí más allá de lo político y creo que Trump no lo tiene todavía visualizado, de que no se trata de otra cosa que de seres humanos, ¿eh? Sí, también tiene su parte de la responsabilidad desde el mismo Estados Unidos, como decía Úrsula, que si no se atiende las causas, una parte de ellas que origina en los Estados Unidos y por sus políticas históricas,
no se va a arreglar la situación con ninguna medida. Y esto aplica no solo a los países que están viajando desde el sur de nuestro continente, sino como han dicho, de que es cada vez más que vienen de otros de África y de otras partes del sur global. Bueno, vamos ahora con Mercy. Mercy, hay dos puntos realmente en Honduras que también se han mencionado que van a ser importantes en esta coyuntura: la migración y el hecho de que tienen un gobierno de la izquierda que va a sufrir seguramente cierto tipo de hostigamiento de un gobierno de la ultraderecha de Donald Trump. Además, y hay que decirle, que tienen una mujer presidente en el contexto de lo que es una misoginia abierta por parte de Donald Trump y de muchas personas en su gobierno. Pero vamos a empezar también con la migración. ¿Qué presiones espera Honduras del gobierno de Trump, siendo uno de los países que más llega a los hondureños, las hondureñas, a la frontera sur de los Estados Unidos para entrar? Y en este contexto en que se esperan políticas aún más duras que en su primer gobierno. ¿Y cómo podría esto impactar a la relación bilateral? Gracias, Laura. Bueno, y saludos también a las compañeras. Realmente es preocupante, en primer lugar, porque Donald Trump representa ese tipo de liderazgo de un movimiento ultraconservador en toda la región latinoamericana. Y esa medida de no solamente de odio a la población migrante, incluso amenazando con reactivar como esta ley de Operación Aurora, ¿no?, que era utilizada en tiempos de guerra, y justo porque considera a la población migrante como sus enemigos, y que hay una invasión en Estados Unidos, y así en varias formas lo ha ido catalogando, violentando de esta manera y poniendo en riesgo a muchas familias, millones de familias de toda la región que están en Estados Unidos, que hay una relación transnacional, digamos, están muy presentes estas familias. En segundo lugar, está muy conectado porque expresa, digamos, esa relación histórica de Estados Unidos con toda la región de América Latina y particularmente con Honduras, ya que históricamente también se ha catalogado como ese patrio trasero, ¿no? O sea, económicamente hay una estrecha dependencia, y justo a nivel de remesas, por ejemplo, solo en el año 2023 fueron más de 9.000 millones de dólares que percibió el Estado hondureño por remesas. Y esto representa más del 26% del Producto Interno Bruto. Es decir, nuestra economía está muy dependiente de Estados Unidos, que es uno de los principales países de destino de nuestra población migrante. Entonces, ahí hay una dependencia muy arraigada, histórica, y que con amenazas de este tipo de liderazgos, pues se pone en peligro la vida, pero también las familias, esa relación familiar, esos sueños de muchas personas de buscar ese tan anhelado sueño americano, ¿no? Y bueno, también otra de las preocupaciones tiene que ver con el hecho de que este liderazgo, con muchas expresiones de misoginia, de un liderazgo casi al estilo romano, ¿no?, que se va expresando sin ningún tipo de institucionalidad, prácticamente asumiendo que el Estado es el... Y al tener esas relaciones extensivas de Estados Unidos con la región, pues es como toda América le pertenece, ¿no? Y eso en qué función de la política exterior se relaciona. Ya hemos escuchado declaraciones de amenazas a Canadá, a México, y a cualquier otro país de la región que se vincule con los BRICS, por ejemplo, que se vincule con estos países, porque su admiración es liderazgo como Milei, por ejemplo. Entonces, es decir, tenemos un movimiento ultraconservador en la región
que esto repercute directamente en países como Honduras, Guatemala, entre otros, que están más enfocados en la centroizquierda, por mencionarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero luego hay mucho cuestionamiento si quisiéramos ser más finas en catalogarlo. Pero digamos que ante este tipo de expresiones, desde ya se avisora que va a haber una relación muy tensa, aunque el gobierno hondureño, tras resultar ganador Trump, pues manifestó sus felicitaciones, esperando una relación amigable. Sin embargo, hay que decirlo, el gobierno hondureño ha manifestado en reiteradas ocasiones y criticado la injerencia estadounidense en la política hondureña, y entonces claramente esto va a tener repercusiones ante un liderazgo muy dictatorial y violento como es Donald Trump. Y también hay que decirlo que el expresidente Juan Orlando Hernández, bueno, acusado de narcotráfico y ahora actualmente que está sentenciado en Estados Unidos, fue uno de los liderazgos que estuvo muy cercano de Donald Trump, que apoyó, y que en ese contexto, digamos, figuras como la Maxi fueron desmanteladas. Entonces, es decir, a nivel de institucionalidad también es una preocupación, porque al menos esas experiencias de su gobierno pasado confrontan con esa realidad o esa narrativa de poder luchar contra la corrupción y la narcoactividad. Sí, para que sepa la audiencia, pues el Maxi de la Comisión contra la Corrupción. Y pues ustedes están en una posición que es parecida a nosotros aquí en México. Aunque bueno, pues México tiene más para negociar, ¿no? Pero pues esta dependencia económica y también cierta hostilidad hacia el gobierno de centro izquierda, como dices, exactamente como etiquetarlo es una disputa, pero definitivamente no de la derecha, ni de la misma ideología de Donald Trump. Y Úrsula, vamos a seguir en la misma línea porque hemos hablado mucho en ese espacio de cómo después de la elección de Bernardo Arévalo se dieron manifestaciones porque hubo intentos muy fuertes por parte de la élite política y económica, conocido como Pacto de Corruptos, de no permitir que tomara el poder en Guatemala. Y en esta coyuntura, sorprendentemente, dado su historia, el gobierno de los Estados Unidos sí apoyó a la democracia. Ahora tenemos un cambio, un gobierno que abiertamente no apoya, no cree mucho en la democracia, y que tiene una ideología completamente distinta. Y como bien mencionó Rebeca, forma parte de lo que no solo es el gobierno de la derecha en los Estados Unidos, sino este movimiento de presión a nivel global hacia la ultraderecha y lo que algunos llaman hasta neofascismo. Entonces, en este contexto, ¿qué sigue? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se puede defender la democracia en Guatemala? Sí, bueno, ese es el gran riesgo y la incertidumbre que yo creo que el gobierno la tiene y la población también, puesto que el apoyo del gobierno demócrata sí fue decisivo y contundente, diría yo, para que Bernardo Arévalo asumiera el poder. Además de que la población se manifestó, y especialmente los pueblos indígenas, y defendió esta democracia. Pero creo que sin el respaldo de Estados Unidos no hubiera dado el mismo resultado. Como tú dices, globalmente hay una tendencia de que este gobierno de Donald Trump está vinculado a grupos de derecha y a grupos neofascistas y de ultraderecha, diría yo, bastante conservadores. Por supuesto que el riesgo es grande, ¿verdad? Yo he mencionado en algunas entrevistas que lo que busca el gobierno de Estados Unidos, que va a tomar posesión, es estabilidad, más no gobernabilidad, que es distinto.
La estabilidad se logra con medidas muchas veces represivas y muchas veces antidemocráticas. Y esa estabilidad se la pueden vender estos actores que han hecho mucho daño a la democracia en Guatemala, desde el aparato de justicia, el aparato del Ministerio Público que está vinculado, y por supuesto otra institucionalidad que hace parte de esta cooptación del Estado. Ellos también han tenido una relación previa con el presidente Donald Trump y con quien va a estar, con quienes van a estar a cargo del vínculo con los países de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces sí existe ese riesgo. Sin embargo, creo que uno de los mayores aspectos que le interesa al gobierno de Donald Trump, en el caso de Guatemala, es detener la migración. Entonces, creo yo que este gobierno puede decir también cómo puede contener esa migración, tal vez no en términos de una política represiva, pero sí en términos de el rescate de la institucionalidad, el rescate de la gobernabilidad para atender ciertos beneficios a la población y poder incluso incorporar a los deportados. Yo creo que eso lo tiene este presidente y lo tiene con posibilidad su gabinete de poder decir que es la manera para que no se vuelva otra Nicaragua, incluso otra Venezuela, ¿verdad? Donde los regímenes caen por una ingobernabilidad total y entonces hay flujos masivos de migración buscando asilo, buscando refugio. Creo que la negociación va a ser sumamente compleja, pero va a depender mucho, como digo, de lo que podemos decir como país, de que es necesario rescatar la institucionalidad para poder dar estos beneficios a la población migrante, para que la población busque oportunidades aquí, para que la población deportada se integre realmente a la sociedad y para que no estos factores de desestabilización o de estabilización con represión también se beneficia el crimen organizado y el narcotráfico, como también es otro de los intereses de Estados Unidos hacia nuestra región. Entonces creo que puntos de negociación pueden haber, pero va a depender mucho de ese margen de maniobra que tenga este gobierno, que no ha cesado, digamos, las acciones legales contra su gobierno, contra el partido oficial, que es el partido de Semilla, como bien sabemos. Entonces, todo eso está como parte de las variables que habrá que verla a este fin de año y principios del próximo año. Pero creo que oportunidades de negociación hay. Lo que sí es que se necesita mucha audacia. También pienso yo una comunicación con México y con otros países de Centroamérica para decir, bueno, sí podemos parar la migración, pero necesitamos ciertas acciones de gobernabilidad, que eso significa darle beneficios a la población mayoritaria. Y Úrsula, pues el gobierno de Guatemala tiene muy buenos argumentos, pero hay que ver porque también sabemos que es errático el presidente, el nuevo presidente de Guatemala, y también pues estabilidad puede implicar una defensa de unas relaciones que históricamente han sido muy injustas. También es el otro punto. Pues vamos ahora volvemos a Panamá. Rebeca, la presión hacia un gobierno de la derecha, en este caso, puede ser de otro tipo. Una de las cosas que se está viendo es que con Marco Rubio como secretario del Estado y el equipo que tiene Donald Trump ahora en el gabinete, va a haber mucha énfasis en cerrar la puerta a China en la región. Y ahí podría haber ciertas presiones sobre Panamá por el canal, por los puertos, por la relación y por la presencia que tiene China no solo en Panamá, sino en toda la región. ¿Qué esperan en este punto? Sí, la realidad de la América Central hoy, en el siglo XXI, es muy distinta, dista de la relación que tuvimos con los Estados Unidos todo el pasado siglo XX.
En ese contexto de este siglo XXI, en donde se han ido fortaleciendo, afianzando y consolidando con todas las dificultades, con la corrupción, el fenómeno de la corrupción y, por supuesto, con las injerencias directas y abiertas de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países. A pesar de todo ello, esa madurez histórica que hoy tenemos en el siglo XXI, y hablo concretamente de Panamá, luego de la reversión del canal el 31 de diciembre del 99, en estos 24 años que llevamos de este milenio, la verdad es que se avisora con este gobierno de Donald Trump situaciones de confrontación porque resulta que China hoy, para Panamá, por ejemplo, es la segunda economía en relación económica de nuestro país, como para otros países de la región, puede estar por allí de segundo o tercer lugar en Centroamérica y ni hablar en Sudamérica, para algunos países está de primero en las relaciones, el caso de Venezuela, ¿no? Que no nos ocupa, entiendo, en este programa. Pero, ¿qué se espera con la política de el señor Rubio, Marco Rubio, que le conocemos su trayectoria política para la región latinoamericana en general y para el caso de Panamá? Miren, los puertos, tú que lo señalas, Laura, muy bien. Después de la invasión a Panamá, ahora 20 de diciembre del 89, hace 35 años, una invasión más de las que tuvo los Estados Unidos a nuestro territorio, ha marcado sin duda alguna un antes y un después en la madurez de la conciencia política, social, ideológica de la sociedad panameña. Hemos, sin duda, desde el 90 para acá, eh, reconstruyendo no solamente nuestro pensamiento colectivo, sino también nuestro accionar en esas relaciones que sí o sí tenemos que tener toda la región latinoamericana, no solamente Centroamérica, con el imperialismo en el norte de nuestro continente. Entonces, en esa relación post-invasión del 90 para acá, Laura, sin duda, la presencia de China ha ido involucrando, hombre, modelando una realidad para nuestro país hoy en el 2024 que se va a encontrar Trump, sin duda alguna, con este nuevo escenario en su relación histórica bilateral que habríamos tenido por 100 años los Estados Unidos con Panamá. Y concretamente los puertos principales que están a la entrada y salida del Canal de Panamá, en Colón, al Atlántico y en el Pacífico de nuestro canal, ambos puertos después de la invasión, comenzando en mediados de la década del 90, fueron privatizados esos puertos principales y ambos están sorprendentemente en empresas que son de capital chino, de la República Popular de China. Es una situación que para Panamá ha sido de alguna manera como un péndulo, ¿no? De los 90 a estas fechas, es decir, en estas 3 últimas décadas. Entonces, hablar de Panamá hoy en esa construcción de la autodeterminación como país, con todo por supuesto, el sistema político clientelar y que ha desembocado no solo a Panamá, sino a toda la región en una situación de manejo de corrupción a nivel de la cosa pública. A pesar de ello, creo que Trump se está encontrando a un Panamá con una relación muy fortalecida con la República Popular de China, no solamente en materia de los puertos, sino en materia de economía. Panamá es un país fundamentalmente de servicios y en ese sentido nuestras relaciones hoy con los Estados Unidos tendrán que verse en esa situación que, eso sí, tenemos que decirlo, con esta madurez que señalo,
tanto los Estados Unidos como China tendrán que entender que ya no hay el Panamá del siglo pasado, sino el Panamá en el que tendremos que sentar a negociar, como lo dijo la compañera de Guatemala, nuestras futuras relaciones en estos 4 años que vienen del gobierno de Trump. Entonces, sí, al señor Rubio se va a encontrar una situación de Panamá, a pesar de que tenemos un gobierno que acaba de entrar, un gobierno absolutamente neoliberal de derecha. Ese gobierno se va a encontrar con que aquí tenemos toda una plataforma económica, comercial y con esa importante actividad fundamental que es el Canal de Panamá, que tiene una ponderación con la economía global de China. Sí. Pues esto nos lleva a la última ronda que es muy importante para nosotros, que es cómo se están preparando, qué se tiene que hacer nuestros países, no solo para unirse frente al tema de migración que ya se ha mencionado, sino para un punto que de alguna manera hemos hablado también, que es la defensa de la soberanía nacional. ¿No? La defensa del derecho de tomar sus propias decisiones, porque va a haber muchas presiones, ya lo hemos establecido. Pues vamos a ver a ver esta pregunta empezando, y me refiero, creo que es importante decir también, no solo qué puede hacer el gobierno, los gobiernos frente a esta situación, sino también los movimientos sociales, que por supuesto tienen intereses muy importantes en ese juego geopolítico. Vamos a empezar contigo, Mercy, ahí en Honduras. Gracias, Laura. Creo que es importante que, en primer lugar, los estados, pero también las sociedades, tengamos la convicción de que nuestros países requieren de soberanía, de autonomía y determinación para establecer relaciones con cualquier país del mundo basados en esa autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es un desafío? Lo es. Y más en esta megatendencia del mundo polinodal donde en la geopolítica van marcando y esas disputas a nivel mundial se van marcando cada vez más, y esas alianzas, digamos, de guerras, como ya se han expresado, Israel con el apoyo de Estados Unidos y muchos otros países en esa disputa, que impacta directamente en nuestros países a nivel latinoamericano. Entonces, eso para mí creo que es clave, que los países lo asuman, tanto los estados como las sociedades, y eso implica saber que nos vamos a enfrentar a situaciones muy complejas en ese tipo de relaciones. Un segundo aspecto que creo que es también importante, teniendo de base esta premisa, es que haya un entendimiento que se procure desde las relaciones diplomáticas, un entendimiento civilizado en este caso con Estados Unidos, con el gobierno de Trump. Y por muy mal que ya se haya expresado durante la campaña electoral, pero ahora es un jefe de Estado, digamos, con quien, en el caso de Honduras, mantiene relaciones comerciales, diplomáticas y de toda índole, y entonces hay que procurar ese entendimiento. Eso es lo que consideramos desde la reflexión, desde el ERI. Y bueno, ya lo ha dicho, en el caso hondureño, el canciller, que están procurando algunos espacios de cooperación, ¿no? Desde esta migración regular, institucionalizada, las visas temporales y demás, en esa amplia gama de espacios, pues que se vayan siempre teniendo en cuenta o procurando ese beneficio para la población migrante, porque si no va a ser una situación muy compleja para nuestros países de origen. En un segundo lugar, que hayan esos canales adecuados, necesarios para fortalecer esas relaciones comerciales, teniendo de base que hay una relación de dependencia que no podemos desconocer, y hay que lidiar con ella y avanzar a estos procesos, ¿no? Y un tercero, que se mantenga ese diálogo, esa apertura, creo que para los diferentes países, sin radicalismos, sin estas posturas cerradas que lo que hacen es
poner en incertidumbre a las sociedades, en este caso nuestra población migrante en Estados Unidos, sino que haya un diálogo para asegurar ese respeto a los derechos humanos. ¿Y por qué lo digo? Y eso va a implicar una tensión también porque el enfoque securitista de la migración, ese no va a cambiar, se va a profundizar. Entonces, cómo nuestros países en ese diálogo también van posicionando una postura en bloque, eso sería lo ideal en la región, una postura en bloque que plantee ese enfoque de derechos humanos. O sea, para abordar la migración hay que irse a las causas raíz, pero también hay que plantear todos los mecanismos de protección necesarios. Y aunque sea una voz en el desierto, yo creo que en bloque se podrían lograr muchas cosas y ojalá que se pudiera tener en cuenta. Y luego también, en ese sentido, fortalecer propuestas de sociedad civil también en bloque. Yo creo que como red, con Úrsula coincidimos en la red jesuita con migrantes Centroamérica, Norteamérica, y así hay otros espacios que están planteando posturas en red que permitan avanzar en esos diálogos porque la presión social creo que va a ser clave ahora más que nunca. La unidad y partiendo de una base realista. O sea que, como dices, es el jefe de Estado. Ninguno de nuestros países tiene la opción de decir, no, pues vamos a desvincularnos de los Estados Unidos, ni remotamente. Y también la realidad que es la dependencia y que es la necesidad de entrar en esta relación y manejarlo lo mejor que se puede. Rebeca, ¿qué se puede hacer desde Panamá? Bueno, mira, estamos a 200 años de la doctrina Monroe, que planteaba de alguna manera esa necesidad de ese estado naciente del norte de nuestro continente de tener un control de los territorios de nuestra América y concretamente de Centroamérica, ¿no? Y planteaba una disputa con la Europa de hace 200 años. Ahora la disputa es con China en el siglo XXI, es decir, justamente estamos casi a 200 exactamente años y la verdad es que los escenarios son distintos. China es un competidor en todos los ámbitos que tenemos que tenerle el respeto que corresponde, pero también exigirle como países con autodeterminación y soberanía a la China el mismo respeto que le exigimos a los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestras relaciones comerciales, políticas con la potencia de China tendrán que darse en este siglo XXI, en este primer cuarto de siglo, bajo las mismas premisas y los mismos principios de respeto a nuestra independencia y a nuestra autodeterminación como pueblos de toda la Centroamérica, que es el caso que nos ocupa. Y sí me gustaría terminar mi intervención, Laura, agradeciéndote por la invitación, pero también enfatizando que a pesar de las realidades un tanto distintas o disímiles entre nuestros hermanos de Centroamérica, tenemos en común Panamá con la Centroamérica que estamos ahorita hace unos 3 años cumpliendo nuestro bicentenario en el 21, noviembre del 21, de esa determinación como pueblos desde nuestra diversidad de construir nuestros estados nacionales. Hoy yo lo digo desde Panamá, estamos absolutamente todos y cada uno de los países de Centroamérica, a pesar de las distintas situaciones políticas que tenga hoy Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y los hermanos de Honduras, tenemos en común que nuestro territorio mesoamericano, que además, estamos unidos con México también, Laura, tenemos la necesidad de una vez por todas proclamar un esfuerzo común, colectivo, como lo pensó el libertador Bolívar desde el sur. Nosotros lo tenemos que pensar desde nuestra región centroamericana, mesoamericana con México. Así que enhorabuena por este programa, Laura, porque sí que nos
el señor Trump, Donald Trump, nos va a obligar, compañeras, desde nuestros feminismos y activismos, a unificar criterios para una Centroamérica consolidada y fortalecida desde nuestra autodeterminación. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Muchas gracias, Rebeca. Pues sí, es una buena visión. Para terminar el programa, vamos a la visión de Úrsula en este punto y sí, partiendo de esta necesidad, esta posibilidad y esta ya obligación de unificarnos. Y bueno, yo quisiera resaltar que el presidente Donald Trump no va a actuar con total libertad en su propio país. Yo creo que va a haber mucha oposición de los movimientos feministas, de la diversidad sexual, también de los propios migrantes. Creo que les va a obligar a una organización para poder defender sus derechos, puesto que también esa economía depende del trabajo de los migrantes. No es real de que sean lo que este señor ha estado señalándoles con respecto a que solamente a que son delincuentes o a que son que solo han hecho daño al país. Yo creo que dependen muchos sectores de la economía de Estados Unidos del trabajo migrante. Entonces creo que va a obligar a que también el propio Estados Unidos existan movimientos de oposición. También hay un activismo político importante de las iglesias diversas que defienden derechos y de otros actores políticos dentro del país. Pero además de eso, ya lo que decían las compañeras, en la misma América Latina los movimientos están activos, están vinculados en red y están haciendo su propio activismo en términos del rescate de esa autodeterminación, pero bien utilizada, ¿verdad? No para encubrir impunidad dentro de cada uno de los países que hoy también son dirigidos por líderes autocráticos, por líderes que han violado también derechos al interno de cada uno de los países centroamericanos. Entonces creo que el gran reto es que estas redes de movimientos sociales realmente luchemos por los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos de la autodeterminación, sí, pero de los pueblos que están buscando liberación interna y liberación geopolítica. Creo que la negociación con las diferentes fuerzas geopolíticas que están actuando ya en el continente también es muy necesaria, porque tampoco es que nos prestemos a un juego geopolítico donde pongamos nuestros recursos, por ejemplo, los recursos naturales que están en disputa por estas grandes potencias, por las grandes empresas, y donde los pueblos originarios de los territorios están en franco lucha por estos territorios de oposición a que se extraigan sus recursos que hoy son fundamentales para una gobernabilidad también en temas climáticos, en temas de justicia climática y demás. Entonces creo que los desafíos son muchos, pero creo en ese activismo, creo en las redes que se están trabajando a nivel latinoamericano, centroamericano, y creo también en la vocación democrática que debemos de buscar hacia una profundización de la democracia que realmente responda a las necesidades fundamentales de la población, no un discurso retórico de elecciones cada ciertos periodos y de que nuevamente tengamos líderes autocráticos o que sean líderes que se roben también la independencia de otros poderes del Estado. Creo en ese equilibrio dentro de los poderes del Estado y creemos también en que es súper necesario darle lugar a las poblaciones mayoritarias dentro de lo que va a ser el futuro de nuestros países. Y en el caso guatemalteco, pues fundamental el papel que puedan jugar los pueblos indígenas, las mujeres, por supuesto, y los migrantes, que quienes nuestra economía está dependiendo. Es ahorita uno de los mayores rubros del Producto Interno en relación al Producto Interno Bruto guatemalteco. Entonces yo creo que sí, así como vamos a tener fuertes amenazas, pueden existir oportunidades, como decían las compañeras, de mayor unidad, de mayor acción y por supuesto de defender pues la vida y el bienestar de la mayoría de la población. Sí.
Pues es una gran agenda que tenemos por adelante en esta coyuntura y se ve que los movimientos sociales en que están ustedes en todos nuestros países no se van a quedar con los brazos cruzados. Úrsula Roldán, Merce Ayala, Rebeca Yanis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Hecho en América. Un fuerte abrazo. Abrazos a ti, Laura. Saludos. Abrazos. Saludos, compañeras. Saludos. Gracias, un gusto coincidir. Estén bien. Gracias. Gracias igualmente. también a la audiencia, siempre presente. Nos vemos la semana que entra para el Día de los Derechos Humanos aquí en Hecho en América. Bye. Bye.